Eso no para. Comenzamos a las 5:30. Qué cantidad de información. ¿Y la vorágine informativa le gusta más que maraña? Me gusta más la maraña. Ok. Vamos a comenzar hablando, no puede ser otro el tema que tenemos hoy, de esa advertencia del presidente de la República a los ministros que les dijo: ustedes en un mes no comienzan a ejecutar este presupuesto, señores, ustedes van saliendo. Jorge, yo creo que comencemos hablando de este tema, porque piensa uno que si uno no está ejecutando, estoy viéndolo desde afuera, si uno no está ejecutando el presupuesto como debe ser, no está cumpliendo con parte de sus funciones. En parte sí, pero quiero hacer un par de precisiones, Juan Eduardo. Sí, y es que yo creo que en Colombia tenemos una anomalía que hay que corregir. Y es que el gobierno, cualquier gobierno, en el primer año gobierna con el plan de desarrollo del gobierno anterior y con el presupuesto anterior. Entonces, cuando uno mira la tendencia de los primeros años en Colombia, relativamente es baja. Por ejemplo, en el gobierno de Duque fue de 23%, la del presidente Petro es de 28%. Hay una tendencia, y es que el gobierno, el plan de desarrollo se aprueba casi en el mes de junio, y ahí es cuando uno dice formalmente empiezo a gobernar con mi programa de gobierno. Eso es una anomalía que hay que corregir. El segundo año ya comenzó, ¿no? Correcto. Dicho esto, creo que el presidente tiene que se puso el uniforme de jefe de Estado, relaciones internacionales, reconocimiento con los poderes públicos. Ahora se tiene que poner otro de los uniformes, que es el de jefe de gobierno. Darle línea a los ministros, hacer seguimiento a los sectores, tener a alguien que esté en permanente contacto con los ministros. Por ejemplo, en el gobierno de Santos esa función la cumplía muy bien María Lorena Gutiérrez. Los ministros le corrían a la entonces directora de presidencia, ¿sí? Del departamento administrativo. El presidente no puede estar a toda hora con los ministros porque tiene que hacer muchas cosas protocolarias. Necesita un canal directo, que hoy no existe, con esos ministros para que tire línea, los ponga con indicadores a trabajar, liderazgo, eso que un poco yo creo que Julio va a hablar, eso que aquí se ha llamado la microgerencia. El presidente también tiene que dedicarle tiempo y liderazgo a ese aspecto. Julio lo está mirando raro, ya vamos a hablar con él. Juana, estamos hablando ahora de recordamos una entrevista que le hicimos acá en Noticias RCN al ministro Velasco, ministro de Interior, y él dijo: es que uno es ministro hoy y mañana no puede no ser ministro porque tienen como esa incertidumbre de la permanencia en el cargo. Los ministros están en un constante periodo de prueba, ¿no? Ser ministro, como dijo Velasco, ¿En es general algo... o en este gobierno? En general, Sí. en general los ministros están a prueba todo el tiempo porque tienen que mostrar resultados, ¿no? Entonces creo que es muy sensato esto que dijo el ministro Velasco, y es verdad al fin de cuentas, ¿no? Ahí los ministros todo el tiempo tienen que estar mostrando qué están haciendo, qué está pasando, y tienen que hacer un trabajo que es técnico pero también político, ¿no? Entonces tienen que guardar ese equilibrio que es fundamental. En este gobierno hay una solución, y una posible solución que un poco dentro de lo que mencionaba Jorge Iván es tener un jefe o una jefe de gabinete. Esto resuelve los problemas comunicativos que puede haber entre el presidente y su gabinete, que esto es fundamental, ¿no? El presidente no se puede hacer cargo de la microgerencia del Estado, para eso existe esta función. Hubo jefe de gabinete, pues se fue la señora. Pues no era oficialmente la jefe de gabinete, era la secretaria privada. Ejercía esas funciones, pero creo que es necesario que vuelva a haber, y esta vez oficialmente, ¿no? Esta vez un jefe de gabinete que sea oficialmente su cargo y su oficio. Al que los ministros y ministras, comillas, le corran. Sí. Que tenga legitimidad para ese cargo. Julio César, a propósito de legitimidad y el término que utiliza ahora a Jorge Iván de liderazgo, ¿le falta el liderazgo? Es decir, ¿sienten los ministros que no tienen ese liderazgo por parte Yo creo del presidente? que definitivamente es así, pero a mí me preocupa más que la baja ejecución, me preocupa la calidad de la ejecución, porque no se trata de gastar plata por gastar, no se trata de gastar la plata de manera adecuada. Y yo creo que lo que está haciendo el presidente, que es una práctica ya habitual en el gobierno, es lavarse las manos, de dentro del gobierno hacia afuera. Por ejemplo, ayer veíamos al presidente culpando exclusivamente al tema de la tasa de interés, que vamos a hablar de eso, al Banco de la República, digamos, por la situación del crecimiento económico, y ahora se lava las manos hacia adentro, ¿no? Que es un problema de la gestión únicamente de los ministros y de los viceministros, pero pues claramente el líder del gabinete es el presidente Petro, el responsable de nombrar, por ejemplo, funcionarios a todas luces, digamos, incompetentes para la cartera que ocuparon o que ocupan actualmente, pues es directamente el presidente, pues no nos olvidemos. Es decir, la baja ejecución, perdóname Julio, la baja ejecución del presupuesto, ¿es culpa del presidente? Pues por supuesto que siendo el jefe del gabinete, el jefe del gobierno, pues claro que tiene una responsabilidad ahí.
¿no? Una responsabilidad en las fichas que pone y en el tipo de liderazgo que ejerce, que como lo decía Jorge, pues un liderazgo demasiado de discursos y muy poco del detalle, y gobernar incluye las dos cosas. Bueno, como tenemos que economizar el tiempo, quiero que hablemos de economía y Producto Interno Bruto, y comienzo con usted, Julio, de allá para acá. Hemos hablado en las últimas horas Producto Interno Bruto, desaceleración, se bajó este porcentaje. ¿Por qué es importante el PIB para el colombiano común y corriente? Lo que hay que entender es que se trata de la noticia social más importante, de la política social más importante, es el crecimiento. Por mucho que redistribuyamos, digamos, los recursos en el país, Colombia sigue siendo un país de ingreso medio, bajo. Necesitamos crecer para que haya más proyectos, más empresas, mejor calidad del empleo, para que haya más formalidad en la economía. Por lo tanto, es una muy mala noticia lo que vimos ayer, Juan Eduardo, un crecimiento muy débil, 0.3% respecto al segundo trimestre del año pasado, pero lo más grave es que decrecemos en 1% respecto al primer trimestre. O sea, eso significa que si este trimestre en el que estamos, de julio a septiembre, volvemos a decrecer, tenemos un crecimiento negativo, oficialmente entraríamos en lo que llamamos una recesión, y eso pues tiene unas consecuencias muy graves. Y lo más grave de todo es cuando uno entra a ver por qué, digamos, tenemos estas cifras de crecimiento tan débiles, y es fundamentalmente por una caída de la inversión privada, de la inversión empresarial. Y es natural que en un gobierno que ha tenido unos sesgos contra las empresas gravísimos, en todas las reformas, si usted ve, son reformas que ponen el dedo en la llaga, culpan a las empresas de todos los males de este país, y pues es normal que los empresarios retraigan esa inversión, que ha sido mucho más claro desde que llegó el presidente Petro al poder. Bien, Juana, el Fondo Monetario Internacional ya había previsto esta situación. ¿Usted cree que la economía está estancada? Ahí es muy importante decir eso que acabas de mencionar, Juan Eduardo, que esta es una noticia que se da en un contexto preciso latinoamericano, ¿no? El FMI había previsto que en Latinoamérica iba a haber crecimiento. La CEPAL también lo había visto, lo habían dicho, y en el contexto mundial, que la economía mundial en el segundo semestre iba a estancarse hasta cierto punto y que el crecimiento en América Latina iba a ser mínimo o nulo. Entonces, pero ahora, y lo estamos viviendo. Okay. Ahora, lo importante es qué hay que hacer, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades y qué tiene que hacer este gobierno? Que es un poco lo que dijo el ministro de Hacienda, y es actuar en el sector de la construcción, activar las obras civiles, es fundamental. Vivienda, que es el que tiene el negativo más alto, también es uno de los sectores en los que hay que concentrarse, propiciar el tejido industrial y la agricultura, que fortalezca el proceso productivo en los territorios, es fundamental. Y esto se relaciona con lo que hablamos en el primer punto y el jalón de orejas a agricultura, vivienda y transporte por parte del presidente. Jorge. Para no enredarnos muchos con las cifras, cosas que se entienden fácilmente, pero hacerle una precisión a Julio César. El tema del crecimiento económico, malo o bueno, es una buena medida de política económica. La buena noticia de política social es el empleo o la reducción de la tasa de desempleo. Es decir, no es una buena noticia que se haya desacelerado, sí, pero está dentro de las proyecciones, tanto las que hizo CEPAL, Fondo Monetario, la del Banco de la República, es que vamos a crecer al 0.9 este año. Con un leve incremento. Claro, sigamos. Y lo que pasa es que compararnos con el 2022 fue atípico porque ahí hubo lo que se llamó el rebote post-pandemia y se creció al 13%. Ninguna economía, por lo menos en América Latina, va a crecer así. La que más va a crecer es Venezuela al 5%, cosa que, digamos, a doctor Julio le debe incomodar un poco. Sí, el castrochavismo creciendo al 5%. Después de haberse hundido prácticamente toda la economía venezolana, un rebote de 5%. Curiosamente, el rubro que más jalonó este crecimiento del 0.3 fue el gasto del gobierno. Entonces, curiosamente, creo que cuando Sin crecimiento no reducimos la pobreza, es clave para el tema social que haya crecimiento. Bien, tengo que terminar. Ustedes no saben lo que es la productora por aquí, a que la apure, que la apure. Bueno, hacemos una pausa, 7:05, hacemos una pausa. Esta es la primera parte de la mesa ancha. Regresamos en segundos. Estamos en directo. Nuestro siguiente tema de la mesa ancha, señores y señores, hemos denominado riesgo electoral. Quiero comenzar contigo, Juana. Hablamos de riesgo electoral político y de orden público, porque estamos hablando también de 380 municipios en riesgo y 600 y pico candidatos que están sancionados por la Procuraduría. Imagínense, tenemos 660 candidatos con sanciones disciplinarias.
Muchos de esos candidatos, además, hay unas grandes irregularidades porque no aparecen con un apego o una relación a las zonas y a los territorios por los que se inscribieron. No tienen y ningún donde son vínculo candidatos. No tienen vínculos. Entonces, son candidatos que nunca han trabajado por las regiones, que nunca han estado en los territorios, pero que tal vez nacieron, vivieron un mes ahí y se pueden ser candidatos en este momento, lo que es muy grave. ¿Dónde están los partidos políticos? ¿Dónde están los comités de ética? ¿Dónde está la responsabilidad de elegir y escoger a quienes se les entregan los avales en este momento? Julio, es preocupante la cosa, básicamente por esos dos puntos que estamos tocando, riesgo electoral político de orden público. Totalmente, está en riesgo la legitimidad de la democracia colombiana. No solamente los ciudadanos no saben si el candidato que está en su municipio para concejal o para alcalde es alguien que tiene una investigación por corrupción o por cualquier otra cosa, sino que también puede tener encima la presión de grupos ilegales para escoger cierto candidato, lo cual por supuesto vicia todo el proceso. Pero a mí me parece muy grave analizar pues quiénes o cuáles son las organizaciones ilegales que están generando ese riesgo electoral, y yo ahí veo un vínculo claro con el tema de la paz total, porque estas organizaciones que están, digamos, o que potencialmente pueden coercionar a los electores en octubre, pues son las mismas con las que el gobierno nacional está efectuando, digamos, estos procesos de diálogo. Y eso potencialmente puede generar unas distorsiones a la democracia, porque si por un lado negocian estos actores ilegales con el gobierno unas condiciones para volver a la vida civil, y por el otro lado están coercionando a las comunidades, a la gente que está en los municipios. Círculo vicioso se llama esa Eso figura. crea la duda de a favor de quién van a hacer esa coerción, esas presiones a los ciudadanos. Es muy grave, por supuesto, esta situación. Sí. Jorge, a esto se le suma la advertencia de la Defensoría del Pueblo. Lo entrevistamos al defensor Camargo hace algunos minutos aquí en esta emisión, bueno, y la situación es bastante preocupante. Sí. Ojo a esas alertas de la Defensoría. Y que se están haciendo con debida anticipación. Yo el otro día escuchaba a la directora de la MOE, Alejandra Barrios, que decía, en Colombia, para bien o para mal, estamos acostumbrados a hacer elecciones en presencia del conflicto armado. O sea que, digamos, eso no es novedoso para Colombia, pero hay que mejorar las alertas. Por ejemplo, el secuestro de la funcionaria de la registraduría en Convención Norte de Santander me parece grave. Me parece grave lo que están anunciando en algunas regiones, a lo que llamaríamos extorsión electoral. Y es que los grupos armados ilegales le estarían cobrando a los candidatos para permitirles hacer campaña. Eso es gravísimo. Entonces yo creo que el gobierno tiene que tomar nota de que las elecciones de octubre se tienen que hacer en plena normalidad, porque lo que está en riesgo es, digamos, el ejercicio de las elecciones en algunos municipios, no la democracia completa, como dice Julio César. Digamos, la legitimidad de la democracia tiene otras variables, pero sí hay que prender las alertas, ya se ha informado y el gobierno tiene que tomar una medida. Y con los grupos que están en negociación hay que poner sobre la mesa que reduzca y acabe la presión para que se puedan hacer las elecciones de manera limpia. Pregunta rápida para dos respuestas rápidas porque nos apremia el tiempo. Preocupante entonces en términos generales la situación electoral, es que las elecciones son ya en octubre. Sí, preocupante, y esperamos que el Consejo Nacional Electoral revoque a los candidatos que en este momento presentan sanciones y son totalmente anormales. Bueno, pero no lo va a hacer porque es que el Consejo Nacional Electoral está conformado por representantes de los partidos y a los representantes de los partidos no les interesa rechazar esas candidaturas porque pues es ahí donde está el incentivo. Es que hay 660 personajes, Julio, hombre, que están en la mira de la Procuraduría y lo están sancionando y van a ser elegidos. Sí, y la apuesta del gobierno era dejar sin dientes a una función preventiva de la Procuraduría para que eso no ocurriera. Entonces, ojalá que esa no sea la situación y que los ciudadanos tengan claridad de que no están votando por delincuentes. El caso más emblemático es Rodolfo Hernández. 3 sanciones de la Procuraduría y no hay forma de impedir que su candidatura siga avanzando. Mañana nos volvemos a encontrar muy temprano. Gracias por Mañana nos vemos madrugar nosotros. temprano. Gracias. Gracias. Mañana. Buen Chao. día Muchas para gracias. todos. Chao, chao.